El otro día estaba perdiendo el tiempo en internet cuando empecé a encontrarme con artículos y vídeos sobre la decisión que había tomado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que establecía que el 25% de la enseñanza de una escuela de Barcelona tenía que ser en castellano. Esto ha generado muchas respuestas y reacciones por ambas partes. Unos piden que se garantice el uso del español en Cataluña y se quejan de la política lingüística de la Generalitat, y otros, a priori mucho más numerosos, que se manifiestan a favor de la inmersión lingüística. Después de un rato informándome pensé, ¿y cuál es el origen de este conflicto? Pues el germen nos lo encontramos en la cooficialidad del catalán, que se establece por primera vez en la Segunda República. Pero para poder entrar en detalles en esta etapa necesitamos saber cómo llegamos a ella. Pues bien, tras finalizar la dictadura del general Primo de Rivera nos vamos a encontrar con la aparición de tres figuras destacadas. El primero es el general Dámaso Berenguer. Sin embargo, su etapa en el poder, conocida como la dicta blanda, no fue satisfactoria, y Alfonso XIII lo sustituyó por un señor del que suelen olvidarse cuando tratamos este tema, que era José Sánchez Guerra, que ofreció a los republicanos detenidos las carteras ministeriales, lo cual significó el fin de su estancia en el poder tras el rechazo de la oferta. En fin, después de él, en febrero de 1931, se formó un nuevo gobierno bajo el mando del almirante José Bautista Aznar Cabañas, que solo duró 2 meses. Pero que a nosotros nos va a importar especialmente porque va a conocer unas elecciones municipales en abril de 1931 que van a ser el principio del fin. ¿Qué ocurrió en estos comicios? Que los republicanos ganaron la mayor parte de las capitales de provincia, que eran los sitios donde se podía votar libremente. Este hecho evidenció que el pueblo español de 1931 rechazaba la monarquía encabezada por Alfonso XIII, quien 2 días después huyó del país tras haber perdido la confianza del ejército, que se negó a apaciguar las masas en Puerta del Sol. En consecuencia, se convocaron elecciones parlamentarias y el 14 de abril fue proclamada la Segunda República de forma pacífica. Tras las elecciones constituyentes del 28 de junio de 1931, dieron la mayoría a socialistas y republicanos, que formaron un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora. Casi 2 meses y poco después, las Cortes Constituyentes votaron una constitución de carácter democrático y progresista, que establecía el principio de soberanía popular y sufragio universal, masculino y por primera vez femenino. El establecimiento de 3 autonomías, Cataluña, Euskadi y Galicia, para solucionar el problema político del nacionalismo, la declaración de muchos derechos y libertades, como la no discriminación por origen, sexo o riqueza o la igualdad ante la ley, y la laicidad del Estado, lo cual hizo que Alcalá Zamora dimitiera de la presidencia. Tras la aprobación de la Constitución el 9 de diciembre, Alcalá Zamora fue elegido presidente de la República y Manuel Azaña fue nombrado presidente del gobierno, empezando así el bienio reformista. En este momento nos vamos a encontrar con una España atrasada, en la que la agricultura ocupaba a más del 40% de la población activa, que pasaba por una crisis económica y que tenía graves problemas por resolver, como el analfabetismo. Cuando estos llegan al poder, se ponen manos a la obra y van a actuar sobre distintos frentes. El primero de ellos va a ser el sociolaboral y agrario, creando jurados mixtos para solucionar los conflictos laborales, fijando la jornada laboral de 8 horas, estableciendo salarios mínimos, creando el Instituto de Reforma Agraria para incautar las fincas a los grandes terratenientes para repartirlas entre los campesinos pobres. Y se va a intentar también de alguna manera crear la seguridad social de corte moderno. Lo que pasa es que esto al final pues no se va a poder llevar a término. Posteriormente se van a encargar de la educación. Aquí lo que van a hacer es intentar adoptar un modelo de una escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Y se va a llevar a cabo la creación de las misiones pedagógicas encaminadas a difundir la cultura en las zonas rurales. Si bien destacó por algo la Constitución de 1931, fue por ser anticlerical. Esto va a generar que la Iglesia se pusiera en contra del nuevo régimen, sobre todo tras los ataques de mayo en la que se quemaron en torno a un centenar de edificios religiosos, y que las clases medias estuvieran incómodas con el gobierno por su tradición católica. Otro de los puntos que van a tocar va a ser el ejército, en el que lo que van a hacer es reestructurar la plantilla, favorecer el retiro del servicio de aquellos que rehusaran hacer la promesa de fidelidad a la República, suprimir la Academia General Militar de Zaragoza y suprimir también la ley de jurisdicciones, que entre otras cosas protegía al ejército de las ofensas orales y escritas. Finalmente, y el que más nos interesa a nosotros debido a las noticias que estamos tratando, es el Frente Autonómico. El nuevo gobierno va a llevar a cabo una reforma territorial para que las regiones con sentimientos nacionalistas pudieran tener una autonomía y organización propia. Así pues, el País Vasco va a escribir un proyecto de estatuto que no se va a firmar hasta iniciada la guerra civil, nombrando a José Antonio Aguirre como primer lehendakari. En Galicia, sin embargo, el proceso fue más lento y el proyecto de estatuto no se llegó a aprobar por el golpe de Estado del 36. En Cataluña, en cambio, se formó un régimen autonómico con gobierno y parlamento propio y reconocieron, y esto es importante, la cooficialidad del catalán. Sin embargo, esto no acabaría aquí. Y es que este gobierno generó mucho rechazo tanto a conservadores que no estaban de acuerdo con los cambios como a la izquierda obrera que los consideraba insuficientes. Esto hizo que se convocaran elecciones de nuevo y que la ganara la Confederación Española de Derechas Autónomas, la SEDA, de José María Gil Robles, seguido del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, la República
conocía así un viaje hacia la derecha. A lo largo de 1934, el gobierno frenó la reforma agraria, intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero, se disminuyó el presupuesto en educación y se suspendió la autonomía de Cataluña. Sin embargo, el bienio radical-sedista no fue estable y tras las elecciones de febrero de 1936 ganó el Frente Popular. Sin embargo, los conflictos salpicaban a diario las calles, los asesinatos del teniente José Castilla y José Calvo Sotelo precipitaron la situación, y el 17 de julio de 1936 se inició un pronunciamiento militar tras el que llegó la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista, en la que se impuso el castellano como única lengua oficial en todos los ámbitos controlables y de manera muy efectiva dentro del mundo educativo. La fuerza de la represión de los actos y expresiones catalanes fue amainando a partir de 1960, situación que terminó en 1978, cuando se publicó un decreto haciendo obligatoria la enseñanza del catalán a todos los alumnos con una asignatura de 3 horas. Poco a poco, el uso de este idioma autonómico se ha ido normalizando y generalizando hasta llegar a estas noticias que hemos visto al principio.